todas las personas que hoy nos honran con su presencia. Honorables miembros de este presidium, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, maestra Susana Bati Zavala, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel González Muñoz, coordinador de Asuntos Jurídicos de InMujeres, y la licenciada Cristel Guadalupe Arellano Moreno, directora general del Registro Civil. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, y asimismo gracias a mi compañera vicecoordinadora Aleida Alavés, y muchas gracias a la colectiva de Mujeres Jacarandas, bienvenidas siempre a esta su casa, y también gracias por acompañarme aquí a esta Casa del Pueblo, a todas y a todos. Hoy estamos aquí reunidas y reunidos. ¿Sí se oye bien? Si no, me echan gritos si no escuchan bien. Desde hace 2 décadas yo me he dedicado desde mi trinchera a trabajar en la crítica social y el activismo feminista, a luchar por los derechos de las mujeres. Hoy tengo esta oportunidad de seguir esta causa en mi carácter de legisladora. Es esa la razón para participar en este foro, porque quiero que juntas y juntos, desde el ámbito de competencia de cada una de las personas que hoy nos acompañan, abordemos un tema muy importante: la violencia económica en contra de las mujeres. Les comparto que el 9 de febrero de este año inscribí una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 4ª del artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en la cual propugné porque la falta de pago total o parcial de la pensión alimenticia sea considerada violencia económica. ¿Por qué? ¿Por qué hay que nombrarlo? En los últimos foros que he hecho últimamente, una de las consignas que estamos repitiendo todo el tiempo es que lo que no se nombra no existe, y lo que no existe pues no es digno de derechos. Por eso hay que nombrarlo todo el tiempo, y por eso hay que decir qué es violencia económica. Les digo que, bueno, ya que la violencia hacia las mujeres ha evolucionado, sí, estamos buscando por todos lados a las trampas que también existen en la ley, tomando muchas formas cada vez más preocupantes. No solo hablamos de las agresiones físicas, de las agresiones verbales, sino de la violencia hacia nosotras, que se puede ejercer también violentando los derechos de los hijos y de las hijas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 3 de cada 4 hijos o hijas de padres separados no reciben pensión alimenticia. 3 de cada 4. El INEGI señala también que en 91% de los casos los acreedores son los hijos, en 8.1% la esposa y los hijos, y en 0.9% los hijos y el esposo. Cabe destacar que al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie. Asimismo, el 67.5% de los hijos no reciben pensión alimenticia por parte de su padre tras el divorcio, quedando en la indefensión para cubrir las necesidades más básicas. El panorama, como vemos, pues es desolador, las cifras no mienten, y lo mínimo que el Estado mexicano debe realizar es el señalamiento legal ante la omisión total o parcial al otorgar esta pensión alimenticia, para que se considere como una forma de violencia económica cuando no hay. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado al respecto, señalando que comete violencia económica el cónyuge varón que de manera injustificada se desentiende de sus obligaciones de aportar económicamente. Es por ello que hoy nos acompañan diversas personalidades del Ejecutivo Federal y local, del Poder Judicial local y del Ejecutivo Federal, con la única intención de hacer aportaciones que nos ayuden a combatir la violencia económica en contra de las mujeres. Porque lo reitero una vez más y lo diré las veces que sean necesarias, pareciera que vivimos en un país en donde las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, pero los hombres sí pueden decidir no cumplir con sus obligaciones económicas y no pasa nada. Bueno, después de esta breve introducción, cedo el uso de la voz a mi guía legislativa, a mi vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena,
Maestra, experta en el ámbito parlamentario, una luchadora social por los derechos de la mujer y una gran compañera, la diputada Aleida Alavés Ruiz, a efecto que realice la declaración de inauguración y nos dirija su mensaje. Por favor, Aleida. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, bienvenidos a la Casa del Pueblo. Felicito además y agradezco a mi compañera Marisol Gacé por esta realización de un foro que además enriquezca nuestro análisis y seguramente se dé como fruto la aprobación de la iniciativa que promueva que los adeudos de pensión alimenticia sean considerados violencia económica contra la mujer. Esto ya es jurisprudencia, solo falta agregarlo a la ley, y qué bueno que Marisol ponga el dedo en este tema, ¿no? Y también agradezco la presencia de los funcionarios del gobierno de la ciudad, del doctor Miguel Ángel González, de Tribunal, ¿verdad? De Mujeres. Bienvenido. Y bueno, pues esta obligación de los padres y madres de proporcionar alimentos a sus hijos e hijas y el correlativo derecho de estos a percibirlos es una expresión de solidaridad que deriva de diversos derechos y principios constitucionales orientados a la protección y tutela integral de las niñas, niños y adolescentes. Entre otros principios constitucionales que se encuentran inmersos en esta figura están la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos e hijas, el derecho de los niños y niñas a acceder a un nivel de vida digna y adecuada, el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27, prevé el derecho de los menores de edad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Asimismo, que las personas encargadas del niño o niña son responsables de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Ahora bien, hay consenso en que las deudas de pensión alimenticia constituyen una forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, pues existen múltiples determinaciones, tanto nacionales como internacionales, que así lo señalan. Pero la pregunta es, si esas deudas también constituyen una forma de violencia contra las mujeres, en especial una modalidad de violencia económica, y la respuesta es sí. Desde el 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo dijo Marisol, ha resuelto en diversos casos, en un sentido unívoco, reconocer esta modalidad como una expresión más de la violencia económica contra las mujeres. Ella habló del concepto y quisiera complementarlo. Comete violencia económica el cónyuge varón que de manera injustificada se desentiende de sus obligaciones de aportar económicamente e incluso de realizar las labores domésticas o del cuidado de las personas dependientes, pues falta a los principios y finalidades del matrimonio y de la sociedad conyugal, y deja a la mujer afrontar sola los gastos necesarios para la preservación o incluso para el incremento del haber común derivado de dicha sociedad. No solo es la pensión alimenticia, la resolución de la Corte es también tendiente a los cuidados y a las tareas en el hogar. Entonces, mientras que al dictar su tesis, un tribunal colegiado de circuito reconoció que la violencia económica está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por la persona que tiene obligación de cubrirlas. Por tanto, el cónyuge que despoja a su excónyuge del lugar donde habita, que fue proporcionado por él para que fuera el domicilio conyugal, ejerce un acto de violencia económica. Ello es así porque, juzgando con perspectiva de género, al no dejar a su excónyuge habitar en el domicilio en el que de común acuerdo decidieron vivir, le está quitando uno de los elementos necesarios para subsistir y que además forma parte de la pensión alimenticia. Por ello, el cónyuge obligado a pagar la pensión alimenticia debe sufragar ahora el monto de la renta como parte del deber alimentario. Esto también, para tenerlo muy presente, nos llegan muchos casos, y afortunadamente en mujeres,
tiene asesorías en este sentido para que no sean las mujeres las que se salgan de la casa una vez terminado la relación conyugal. Es pertinente aclarar que por qué cité estos dos precedentes judiciales, pero me parece muy importante mencionarlos precisamente para contextualizar que desde el Poder Judicial Federal ya se ha reconocido que las acciones y omisiones correlacionadas con los adeudos de la pensión alimenticia no solo constituyen un acto de violencia contra las infancias, sino que además constituyen claramente un acto de violencia económica contra las mujeres. Existen múltiples expresiones, tanto por acción como por omisión, que pueden constituir hechos de violencia económica contra las mujeres, afectando no solo sus ingresos, sino su patrimonio, su desarrollo, su vida y la de sus hijos o hijas, y desde luego su derecho a vivir una vida libre de violencia. Por ello, es importante que se reconozca como parte de la violencia económica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el adeudo de la pensión alimenticia como una de las expresiones, como una forma, de expresar esa violencia económica en contra de las mujeres, pues con este reconocimiento avanzamos en un sentido más protector y garantista. Y bueno, pues estas son un poco las palabras que puedo contribuir a esta reflexión, a esta propuesta, que ojalá prospere. La compañera ya está en esa fase en la que esto se discute con ustedes, pero también en comisiones, y obviamente antes de que nos llegue otra vez una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nuestro compromiso será que este dictamen esté atendido. Entonces, enhorabuena, y siendo pues las 11 de la mañana, con 43 minutos del día 22 de febrero de 2023, declaro inaugurado el foro Adeudo de Pensión Alimenticia, una forma de violencia económica. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias, vicecoordinadora Aleida Alavés. Igualmente, desde la óptica de la impartición de justicia, también me congratulo de que nos acompañe la maestra Susana Batti Zavala, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, nombrada consejera por el Congreso local en diciembre de 2019, adscrita a la ponencia 3 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de las Naciones, cuenta con diplomados en Derecho Empresarial por el ITAM, en Administración Pública y Derecho por la Universidad de las Naciones. Fungió como directora ejecutiva de la región poniente de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, coordinadora de asesoría legal en la Coordinación General del Gabinete de Gobierno y Seguridad de la Jefatura de Gobierno, subdirectora en la Dirección General de Concertación Política, Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno, todas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Además, se desempeñó como asesora en la, 63 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Asamblea Constituyente y en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y como abogada postulante en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del entonces Distrito Federal. Actualmente forma parte integral del Comité de Género y del Comité de Discapacidad, ambos del Poder Judicial de la Ciudad de México, en los que se ha destacado el seguimiento a diversas acciones en materia de derechos humanos, perspectiva de género, igualdad sustantiva, entre otras. Asimismo, es parte integrante de la Comisión de Vigilancia del Instituto de Servicios Parciales y Ciencias Forenses, y en su momento de la Comisión de Seguridad de los Centros de Desarrollo Infantil, ambas del Poder Judicial de esta ciudad. Maestra Susana, es un placer, un gusto contar con su presencia en esta 65 legislatura, y le cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias a usted.
diputada. Bien, buenas tardes a todos y todas, buenos días todavía, perdón, se me van los tiempos. Pues es para mí un honor y un placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Quiero comenzar por saludar distinguidamente a mi querida y estimada diputada Aleida Alavés, coordinadora de esta bancada, de la bancada. Me da mucho gusto estar con usted y coincidir en este foro. Asimismo, a la licenciada Cristel Guadalupe Arellano, quien está bajo la responsabilidad del registro civil. Es un honor y un placer estar hoy con usted. Asimismo, y lo dejo al final por ser caballero, no menos importante, al doctor Miguel Ángel Arias Muñoz, quien es González Muñoz, perdón, quien es también representante del Instituto de las Mujeres, bastante importante para todos nosotros. Bien, pues como ya se ha dicho y se ha apuntado aquí, estamos en este foro que tratando o conociendo del asunto de la deuda de la pensión alimenticia, una forma de violencia económica. Para mí siempre ha sido un tema relevante y de suma importancia, porque la mujer siempre ha sufrido de violencia, de diversas violencias, como ya se ha apuntado, pero principalmente yo creo que es la económica la que más impacta en las familias. No demerito a las otras, pero sí creo que la violencia económica es la que ha afectado de manera más directa, no solo a la mujer, sino a través de ella, a los hijos menores, que son los que deben de tener y que no les debe de faltar nunca nada en el hogar, y son los que resultan más afectados cuando hay un rompimiento, llámese matrimonio, pero ahora también sabemos que el concubinato, la unión entre personas, también ha generado ya derechos, y también tienen el derecho a exigir una pensión, siempre se ha tenido, pero ahora con mayor claridad quedó establecido en las leyes de la Ciudad de México. Entonces, bueno, y la Ciudad de México y federal. Es de reconocer entonces, de mi parte, y celebrar el que se realicen este tipo de foros. Es de suma importancia reconocer que hay un problema, que sabemos que lo hay y que viene de mucho tiempo atrás, años atrás, pero también es importante en estos foros buscar las alternativas. Creo que es a través de este tipo de eventos que se logran encontrar caminos para llegar o acercarnos más a dar una solución. Entonces no me quiero ir sin felicitar a la diputada Marisol por esta excelente idea, por tenernos aquí reunidos, a nosotros los panelistas, pero también a ustedes, personas presentes y las no presentes. También sabemos que este canal llega a muchos lados de la República. Entonces quiero reconocer el esfuerzo, el haber presentado esta iniciativa de ley, que es un avance, un paso más para dar solución a este problema que nos ha aquejado por décadas, el de que la mujer se ve violentada por falta de una pensión alimenticia. Entonces, o por la falta, o también, y platicábamos, y bueno, voy a aprovechar este foro para hacerlo notar, también la mujer ha sido violentada no solo cuando no se le da pensión alimenticia por parte de su pareja o de su exmarido, sino también por las autoridades que no cumplen en tiempo y en forma a veces en entregarle esa pensión. Hay muchos exmaridos, concubinos, padres de los menores que trabajan en ciertas áreas de gobierno, llámese federal, llámese local, y pues se ven violentadas al no ser, desde el momento en que tienen que empezar, no recibir su pensión en la fecha exacta. El señor recibe su quincena puntualmente o su pago de honorarios al mes, y sin embargo la mujer pensionada no recibe su pago en tiempo y en forma, lo recibe un mes después. Es decir, si en enero se va a pagar el mes de enero, la mujer pensionada la recibe hasta febrero, la de enero, y a veces ni siquiera en febrero, porque no estuvo el pago en tiempo y en forma. Cuando acuden a un lugar que tienen que recibir ese pago, simplemente les informan que su pago, su folio, no llegó, y no hay una razón clara que le diga por qué no llegó.
y tienen que empezar el peregrinaje de ir a alguna dependencia gubernamental de otra naturaleza, donde les informen a lo mejor por qué no llegó su pago. Entonces creo que es importante también visualizar que no solo la mujer es violentada económicamente por parte de su pareja sentimental, sino también a veces contribuyen las autoridades. ¿Y por qué contribuyen? Porque es un rezago, es una forma impráctica que han venido dándose a través de muchos años. No es de ahorita, no es de este gobierno, es de muchos gobiernos atrás y que tendremos por ahí también que abordar, ¿no? Si es posible, ver cómo podemos contribuir desde esta tribuna a que esto no siga pasando. Creo que se ha avanzado, pero creo que podría avanzarse todavía más en ser puntuales en la forma de pagarle a una mujer en la pensión alimenticia, porque sabemos que a través de ella es que llega a los menores, que son nuestro principal interés y tutela en esta sociedad. Entonces, dicho lo cual, felicito nuevamente este foro, reconozco que es un esfuerzo que ha hecho este gobierno federal, a nivel de los tres poderes, ha sido desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que nos hemos ocupado de este gran tema a nivel, les digo, de a nivel federal y nivel local. Hemos estado ocupándonos día con día en los temas de mujeres y bueno, felicito nuevamente a la diputada Marisol que se ha ocupado de este tema. He preparado algunas palabras, no quiero extenderme más porque ya sé que, pues bueno, estamos cortos aquí de tiempo, pero si me permiten, le voy a dar una breve lectura de algunas ideas que plasmé en este documento. El Estado tiene el deber, conforme a la Convención Belém de Dupará, del adoptar de todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a través de diversas medidas, entre las que se destaca la de establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, entre otros. Enfatizando que se deben tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad a la violencia, entre otras, cuando se está en una situación socioeconómica desfavorable. Aunado al preámbulo de esta convención, el cual asumió la convicción de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida. Desde esta perspectiva, un estado de bienestar es que al mismo tiempo sea constitucional, democrático, social y de derecho, debe enfatizar su actuación con las mujeres más desfavorecidas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, el reto es acotar la brecha económica que separa a los hombres de las mujeres y con ello hacer posible el principio de igualdad previsto en el orden constitucional. Pero tratándose de la violencia económica contra la mujer, es común observar que existe una independencia con el principio constitucional y convencional de interés superior de la niñez, que está protegido por la Convención de los Derechos del Niño y por el artículo 4º, 9º párrafo de la Constitución Federal. En este orden de ideas, no podemos dejar de destacar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define al tipo de violencia económica como toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Por ello, las órdenes de naturaleza jurisdiccional para combatir esta violencia pueden consistir en imponer embargo preventivo de bienes de la persona agresora a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias y la obligación alimentaria provisional e inmediata.
las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tienen el derecho de contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, además de ser valoradas libres de estereotipos, de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de subordinación e inferioridad. Desde el ámbito jurisdiccional, se trata de enfatizar en la tutela judicial efectiva encaminada a proteger a la mujer frente a la violencia económica en sus condiciones de vulnerabilidad, entendiéndose esta como el derecho subjetivo que toda persona tiene para acceder de forma expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella a través de diversas formalidades, decidir sobre dicha pretensión y en su caso se ejecute esa decisión. En los criterios esenciales de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha delineado el deber del Estado de emitir medidas apropiadas para proteger a sujetos vulnerables para tal efecto. Debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esta vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentran en tal situación. En vista de lo anterior, quiero subrayar la importancia que tiene la función jurisdiccional en la constitución de un estado de bienestar, pues corresponde a los jueces combatir la violencia económica de las mujeres que se sitúan por lo mismo en condiciones de vulnerabilidad. Para tal efecto, el Poder Judicial de la Ciudad de México, desde el año de 2016, hizo patente el compromiso en torno a la observación de la perspectiva de género en las determinaciones judiciales emitidas y en la aplicación de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y género. Desde esta institución a la que dignamente represento, se han impulsado e implementado diversas acciones afirmativas enfocadas en atender y procurar erradicar las brechas de desigualdad de género dentro del ámbito de la impartición de justicia, como lo es la emisión del protocolo analítico para juzgar con enfoque de género de la teoría a la práctica, dirigido a personas juzgadoras para resolver casos en los que se encuentran involucradas personas que por su género manifiestan una desventaja estructural y que tiene como propósito contribuir a la consolidación de un modelo de impartición de justicia acorde a las demandas sociales que buscan la igualdad sustantiva y la no discriminación en todo procedimiento y controversia judicial. La emisión del Catálogo de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, el cual es una herramienta de consulta y apoyo para las personas juzgadoras encargadas de la impartición de justicia con un enfoque de derechos humanos, haciendo prevalecer el principio pro persona. A través del Comité para Incluir la Perspectiva de Género en el Poder Judicial de la Ciudad de México, se impulsó la actualización de la política de igualdad y no discriminación, así como la recertificación del Poder Judicial de esta ciudad en la norma oficial mexicana en igualdad laboral y no discriminación 2022-2026, refrendando el objetivo de promover la igualdad sustantiva, espacios libres de discriminación y violencia. Con estas y otras acciones, el Poder Judicial de la Ciudad de México, como autoridad impartidora de justicia, ha reafirmado ser una institución concentrada en la obligación de proteger a la familia como una asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Por eso,
Y como parte final de mi intervención, he de reconocer que aún tenemos mucho trabajo que hacer desde los distintos niveles de gobierno, dado que prevalecen desafíos importantes respecto al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y la eliminación de sus causas, cerrar por completo la brecha que existe entre lo establecido en el marco jurídico contra la realidad constante de las mujeres y niñas, motivos suficientes para continuar con el diseño e implementación de acciones en materia de derechos humanos, género y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, para transversalizar el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género, a fin de garantizar de mejor manera el cumplimiento de los estándares locales, nacionales e internacionales de materia de debido proceso y acceso a la justicia. Por último, termino con una frase que para mí es representativa de Simone de Beauvoir, y que dice: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia substancia. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo sus palabras, estimada maestra. Me da mucho gusto coincidir en las causas y de igual forma sigamos trabajando pues en nuestras coincidencias, esperando que de este foro salgan proyectos futuros en beneficio de todas las mujeres de este país. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro orden del día, quisiera presentarles al doctor Miguel Ángel González Muñoz, coordinador de Asuntos Jurídicos de IMujeres. Es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con un diplomado en Derecho Electoral, una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y es doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, en instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, entre otras. Actualmente se desempeña como coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. En el ámbito académico ha impartido clases en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en la Universidad Motolinía del Pedregal, en la Universidad Abierta y a Distancia de México y en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Estimado doctor, esta Casa del Pueblo se honra con su presencia y le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Gracias, diputada. Ya me prestaban por aquí otro micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todas, a todos y a todes. Acudo a este evento con la representación de la doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien les envía un cordial saludo a todas y a todos y un agradecimiento especial a la diputada Marisol García Segura por su amable invitación. Personalmente me siento muy honrado con la oportunidad de poder participar en un foro tan importante y al lado de tan distinguidas personalidades, diputada Marisol García otra vez, maestra Susana Batis, licenciada Cristel Arellano. Estoy seguro de que el diálogo que sostendremos este mediodía se va a traducir en importantes reflexiones que a su vez estoy seguro que se va a transformar en acciones en favor de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en México, como la iniciativa que usted está presentando y que por lo que vemos pronto se dictaminará y podrá convertirse en una realidad, pero estoy seguro de que siempre tenemos algo que hacer y vamos a encontrar a partir de este diálogo muchas cosas en las que trabajar de la mano. El tema que hoy nos convoca es de la mayor importancia porque las violencias que viven las mujeres dentro del matrimonio y del concubinato desafortunadamente en muchas ocasiones trascienden a la disolución de estos vínculos y una manera de ejercerlas es justamente el incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos. El derecho a recibir alimentos excede a la legislación civil y se traslada hacia un derecho humano de la mano con el derecho a la vida y el libre desarrollo de la personalidad. Como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia.
En este sentido, para particularizar la obligación alimentaria en un caso concreto, no basta con tomar en cuenta los acuerdos o roles aceptados, explícita o implícitamente, durante la vigencia de un matrimonio o de un concubinato, sino la posible vulnerabilidad de las personas que componen esa unión para lograr que se cumpla con el objetivo de garantizar una vida digna. Bajo un enfoque de género, se debe de ponderar la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres y el contexto social discriminatorio que habitualmente las rodea. Cuando hay hijas o hijos, la ausencia y abandono total o parcial del padre coloca en la madre una doble carga. Por un lado, la carga de los cuidados sobre los menores y por el otro lado, el salir a buscar los recursos para la manutención. Esto produce un deterioro en el bienestar personal de la madre y lesiona su derecho a la igualdad de oportunidades y al libre desarrollo de su personalidad, obstaculizando sus planes de vida. No puede colocarse el deber de manutención solo en la madre, pues además de afectarse la calidad de la vida de las y los menores, se vulnera la igualdad de oportunidades entre el padre y la madre. El incumplimiento de la obligación alimentaria es violencia. Y afortunadamente, en algunos casos, así lo han reconocido juezas y jueces, magistrados y magistradas. Por ejemplo, cuando una mujer solicita medidas de protección y en los términos de las leyes generales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el juez o la jueza quiere dictar como medida de protección la pensión alimenticia provisional a cargo del cónyuge o concubino, el agresor, debe de bastar con un análisis razonable del estándar de vida que la compareciente, conforme a las pruebas, le allegue al juez o a la jueza, pues esta decisión no constituye una gracia o una dádiva hacia la mujer, sino una verdadera forma de eliminar una situación de violencia como lo es la económica. Lo anterior es así porque las mujeres víctimas de violencia familiar que deciden separarse de su agresor y solicitar pensión alimenticia para sí mismas o sus hijas o hijos, además de que en muchas ocasiones enfrentan un mayor control, manipulación y violencia por parte de su agresor, enfrentan mayores barreras, dificultades y desventajas para acceder a la justicia y a la reparación. El hecho de que la víctima sea dependiente económica de su agresor y no cuente con recursos económicos para hacer frente a un juicio, puede llegar a impactar en la decisión de una persona juzgadora, quien de no resolver con perspectiva de género, puede otorgar la guarda y custodia al hombre por ser el que cuenta con la capacidad económica para solventar los gastos y manutención de las y los menores. En los casos donde existe violencia de género y se otorga al agresor la guarda y custodia de las y los hijos, se propicia un desequilibrio de poder y se perpetúa la violencia y discriminación contra las mujeres, ya que esta determinación representa una ventaja para el agresor y lo posibilita a seguir ejerciendo poder y violencia sobre la madre. Al respecto, y al lado de la violencia económica, en los últimos años se ha denunciado la denominada violencia vicaria, a través de la cual el agresor, generalmente expareja de la mujer víctima de violencia, ejerce manipulación, control y violencia a través de sus hijas e hijos, causándoles un daño irreparable. Ante esta situación, y un poquito hablando de los avances y dándole reconocimiento a quien lo merece, de manera reciente se han aprobado diversas reformas legislativas relacionadas con la visibilización y sanción de la violencia vicaria en 13 entidades federativas en el ámbito local. Y creo que es algo muy importante que hay que reconocer porque de repente tenemos una tendencia a crear leyes generales pensando que en los congresos locales no va a haber avances y progresos y en muchos casos es ahí donde los encontramos y hay que reconocer a los congresos de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Puebla, Quintana Roo, Colima, Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Campeche, Guanajuato y Tamaulipas, en donde ya se ha regulado todo lo relativo, bueno, no todo, pero parte importante de lo relativo a la violencia vicaria. Si bien hay que reconocer los avances, es igualmente importante identificar y atender los retos. En este sentido, debemos fortalecer el tipo de violencia familiar y enriquecer en el marco jurídico nacional para incorporar elementos relacionados con la violencia vicaria, a fin de contrarrestar los efectos nocivos de este tipo de violencia que pueden recrudecerse ante la separación de la persona agresora, posibilitándola a continuar ejerciendo control y violencia en contra de sus víctimas. Fortalecer la obligación de las autoridades jurisdiccionales de verificar durante los procedimientos de divorcio que las cláusulas de los convenios no fomenten la distinción entre mujeres y hombres en función de los roles de género o coloquen a las mujeres en una situación de desequilibrio frente a los hombres. Por otra parte, prever mecanismos legales para que las mujeres víctimas de violencia que dependían económicamente de la persona agresora puedan ejercer la guarda y custodia de sus hijas e hijos, garantizando que éstas reciban pensión alimenticia por parte de las exparejas, a fin de atender las desventajas económicas, sociales y de cuidados que enfrentan para la subsistencia después de la separación y así propiciar que progresivamente puedan garantizar independencia económica y su derecho a una vida libre de violencia.
Por último, garantizar que los procedimientos en materia familiar relacionados con la indemnización por violencia familiar sean ágiles, sencillos y claros, de tal manera que las víctimas de violencia sean reparadas económicamente en forma justa y proporcional a los daños sufridos. En el Instituto Nacional de las Mujeres somos conscientes de nuestro mandato legal de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país. En ese sentido, refrendamos nuestro compromiso para trabajar de manera coordinada y respetuosa con esta honorable Cámara de Diputados y Diputadas y con todas las autoridades del Estado mexicano en favor de las niñas, adolescentes y mujeres de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué importante escucharlo y por favor a través de su medio extienda un gran saludo a mi querida compañera y compañera de lucha, sobre todo a Nadine Gassmann. Ahora daremos el uso de la voz a la licenciada Cristel Guadalupe Arellano Moreno, directora general del Registro Civil. Cuenta con la licenciatura en Derecho y se desempeñó como visitadora adjunta auxiliar de orientación en la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y posteriormente como prestadora de servicios profesionales en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y encargada de la implementación del protocolo para la atención de presuntos actos de discriminación en la administración pública. Se desempeñó como jefa de unidad departamental de Juzgado Central e Inserciones del Registro Civil, asesora de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad y como subdirectora de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación del Registro Civil. Licenciada, sea usted bienvenida y le doy el uso de la voz. Bueno. Hola, buenas tardes ya a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, diputada Marisol. Un gusto compartir la mesa con la maestra Susana y el doctor Miguel Ángel. Pues bueno, el día que hoy nos reúne a este foro es básicamente hablar sobre lo que debemos de nombrar y es que la omisión de proporcionar alimentos es violencia económica. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, así como la Ley de la Ciudad de México, establecen un concepto de lo que se puede entender por violencia económica. Sin embargo, aplaudo la iniciativa que ha propuesto la diputada para que nombremos como tal la omisión de dar pensión alimenticia como un tipo de violencia económica y que se exprese tal cual en la norma jurídica y que nos ayude a generar nuevas sinergias en la visibilización de la violencia que históricamente somos las mujeres, como un grupo que históricamente hemos sido vulnerado y que pues se han traspasado nuestros derechos desde hace muchos años. En ese sentido, aplaudo este tipo de sinergias que se hacen desde el Congreso. Y lo tenemos que nombrar, ¿no? Ya la Suprema Corte ha reconocido este tipo de violencia como violencia económica, violencia de género y por tanto debemos decirlo, la omisión de esa obligación implica una vulneración no solo a los derechos humanos de las mujeres, sino también a los derechos humanos de sus hijas, hijos e hijes. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son interdependientes. La vulneración de un solo derecho implica la vulneración en cascada, como muchas personas así lo han puesto, de otros derechos. El derecho a la vida, el derecho a los alimentos, ¿no? Al desarrollo de la personalidad. Y en ese sentido, pues hay una vulneración en cascada de muchos otros. Es por eso que es necesario nombrar este tipo de circunstancias para que se realicen las acciones correspondientes. Quiero comentarles un poco la experiencia que hay desde el Gobierno de la Ciudad de México. Como ustedes saben, se hizo una modificación en cuanto a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad. Hoy por hoy existen medidas de protección que hacen, como ya lo mencionaron, que la persona que violenta, el generador de violencia, salga del inmueble donde actualmente vive con la víctima de violencia y aunado a ello hay algo que hace el registro civil y que no se le ha dado la difusión correspondiente y es lo que quiero platicar este día con ustedes, porque me parece que es algo que se puede replicar en otros estados e incluso a nivel federal. Contamos con un registro de deudores alimentarios morosos del cual no muchas personas tienen conocimiento. Es facultad, conforme al Código Civil de la Ciudad de México y al reglamento, que el registro civil
cuente con este registro, el cual es un registro público, lo cual significa que cualquier persona que tenga solamente el nombre de la persona que creen que puede tener este supuesto, puede ingresar, es a través de un link que tiene el registro civil, lo pueden ver a través de nuestro micrositio o simplemente en el buscador poner Redam CDMX y va a ser la primera opción. Únicamente ingresan el nombre de la persona y les arroja una constancia o un certificado para identificar si la persona se encuentra o no inscrito en este registro. Este registro, pues básicamente lo alimentamos a través de la orden que nos hace el Poder Judicial al notificarnos que hay una persona que está incumpliendo con sus deberes alimentarios y que por tanto debe de ser ingresado a este registro, y de igual manera se da vista a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en cuanto a alguna situación que pudiera también tener conocimiento. Es importante mencionar esto porque muchas veces no tenemos la información a la mano o no se hace la difusión correcta de todos los mecanismos que el Estado mexicano ha implementado para garantizar pues el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido quiero compartir con ustedes pues esta obligación y esta facultad que tiene el registro civil, que es registrar y dar a conocer el contenido de este registro que es público y que me parece importante porque de una o de otra manera se visibiliza que hay una persona que está incumpliendo con su obligación alimentaria y que por tanto se está vulnerando el derecho no solo de la mujer, sino también de las personas que descienden de ellos y con quien también tienen una obligación. Porque justo como lo han mencionado, la violencia no termina en el momento que se hace la disolución del vínculo matrimonial, sino que continúa en la omisión de dar alimentos a las personas que jurídicamente tienen ese derecho para exigirlo y para tenerlo y del cual depende el desarrollo de una vida plena no solo de la mujer, sino también de sus hijas, hijos o hijas. Es por eso que les invito a que desde donde ustedes estén nos ayuden a difundir este registro que tiene el registro civil. Se han intentado hacer esfuerzos en otras entidades federativas para contar con un registro estatal y sería bueno probablemente que en algún punto se genere un registro a nivel federal que haga que pues todas las entidades podamos alimentar este sistema, este registro. En el caso de la Ciudad de México, como les comentaba, es bastante fácil y yo lo veo así, como un medio para visibilizar y para que podamos cualquier persona saber si está o no, al menos en la Ciudad de México, una persona inscrita ahí, porque hay una vulneración a los derechos de otra persona y hay un incumplimiento a sus obligaciones jurídicas, ¿no? Quiero compartirles un poco las estadísticas que hemos tenido respecto de este registro de deudores alimentarios morosos. En 2021 tuvimos un registro total de 55, de los cuales obviamente el índice de personas masculinas es el 100%. Es decir, al menos en 2021 no hubo un registro de una mujer en cuanto a esta situación, sino que hubo 55 personas del género masculino que incumplieron con su obligación y que por tanto el Poder Judicial nos ordenó realizar su registro en el sistema. En 2022 hubo un aumento de 55, pasamos a 85 registros de hombres que justamente no realizaron no cumplieron con su obligación alimentaria y en este año, en lo que va del año 2023, llevamos un total de 10 personas registradas que no han cumplido con esa obligación. Es importante decir esto porque como podemos ver entre el año 2021 y el 2022 hubo un incremento en el registro de personas deudoras alimentarias, lo cual nos hace visibilizar lo que sucede día a día en la cotidianidad y es que hay una continua vulneración a los derechos de las mujeres en el ámbito de la pensión alimenticia, ¿no? Hay un incremento de personas que tienen una obligación y que siguen sin realizar lo que ya es una orden jurisdiccional, ¿no? El pago de una pensión alimentaria para las mujeres y para sus hijas, hijos o hijas. Es importante visibilizar esto, por eso aplaudo este tipo de iniciativas para no solo visibilizarlos, sino además establecerlos en la norma y generar una obligación para las personas, ¿no?
En ese sentido, pues por último cierro diciendo que por parte del Registro Civil hemos realizado diversas acciones para brindar una mayor atención a las mujeres víctimas de violencia de género. La ley de acceso de la Ciudad de México establece, y lo quiero decir aquí para que lo puedan difundir con las personas de su entorno, que para las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, estamos obligadas por parte del Registro Civil a brindarles todos los mecanismos que nosotros tengamos, es decir, expedición de copias certificadas de actas de nacimiento que son necesarias para poder ir ante el Poder Judicial e iniciar el proceso de pensión alimentaria, ¿no? El juicio correspondiente. Entonces, se les da de manera gratuita, porque obviamente sabemos que las mujeres no tienen redes para poder, muchas veces no tienen recursos para poder contar con los elementos necesarios para iniciar un procedimiento jurisdiccional para obligar al pago de una pensión alimentaria, y en ese sentido el Registro Civil tiene esta obligación por mandato de ley, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en la Ciudad de México, de entregar de manera gratuita las copias certificadas que ellas requieran. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Cristel. Siempre estaremos atentas a escuchar sus opiniones, a fin de que este trabajo legislativo tenga bases sólidas y en estricta coordinación con las necesidades de las mujeres. Bueno, creo que vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, pero quisiera yo decir algo importante. Recopilando un poco de lo que dijeron los tres ponentes, el no pago de pensión es violencia económica, pero además no es un hecho aislado, es un hecho tangible, cuantificable, invisible, insertado además en muchas otras violencias. No solamente es no te pago la pensión, sino que además viene con un chorro de violencias alrededor en medio que… Cuando uno, por ejemplo, ahora que estamos luchando para que los candidatos no sean candidatos los deudores, que sean en esta lista de deudores vigentes, pues obviamente les da terror no avanzar con esa iniciativa porque hay muchos denunciados. Entonces ahora, si quieren ser candidatos, pues pagan la deuda y creen que ya se resarció el asunto, y no, porque eso no paga los años donde a la mujer se le negó esta pensión, todos los años que el niño tuvo estos problemas de el no apoyo del papá, ¿no? Y además, pues es un déficit psicoemocional, porque además los niños generalmente son los que salen perdiendo de todas las batallas en el divorcio, que no lo paga el dinero que pague el compañero. O sea que es un círculo infinito horroroso de violencias. Por eso es importante nombrarlo como violencia económica. Bueno, violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica. O sea, son un chorro de violencias que están atravesando con el hecho de la no pensión. Y es muy grave. Pero bueno, yo más bien quiero dejarles también el micrófono a ustedes. Si tienen dudas, levanten la mano, cuéntenos sus historias para saber. Tenemos muchas historias en estos días, así que aquí están los expertos, así que si pasan el micrófono por acá, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y el compañero 6 y 7. Ahí me voy acordando, pero les voy a pedir sus nombres de una vez para… Lisbeth, luego dijimos Lourdes, Brenda, Edith, Jerónimo, compañero Jesús, y allá arriba Sonia, y allá, hasta allá arriba Nicolasa, ya las anoté. ¿Me faltó alguien? Claudia. Y les pido por favor que sea muy breve su participación para que podamos trabajar todas y todas. Lisbeth, por favor. Espérame, deja que te traigan tu micrófonote. Ay, pues ya llegó, mira.
Muchas gracias. Lisbeth. Bueno, primero que nada quisiera preguntarle a la licenciada Cristel, ¿cuál es el mecanismo para activar esta gratuidad en las actas de nacimiento? Porque si bien es cierto, bueno, tenemos ahora la información de que es la manera en la que vamos a apoyar a las mujeres que están siendo vulneradas o violentadas. ¿Cómo sería este mecanismo para que ellas puedan llegar, en qué instancias y cómo pueden adquirir este tipo de actas de nacimiento? Eso es la primera. Y la segunda, si quieres. Ok, y la segunda. Respondemos y hacemos de 3 en 3 nos vamos. ¿Les late? Respecto al tema de la violencia por parte de las instituciones, bueno, yo tengo un caso bueno, de hecho es mi caso. Desde el 2021 solicité alimentos y estamos en el 2023 y jamás han podido notificar al papá de mi hija. Mi hija está por cumplir 3 años, de los cuales jamás ha podido tener el beneficio o los recursos de los que además evidentemente él tiene que hacerse responsable. No tiene derecho a ningún tipo de servicio de salud, más que los de salubridad que todos tenemos acceso. Sin embargo, evidentemente sí es muy difícil porque en algunos casos, en el mío, es difícil pagar honorarios legales que son impagables. Por parte de Consejería Jurídica ya abandonaron el asunto porque no lo pueden notificar, no hay cómo notificarlo. Por parte del Registro Público de la Propiedad le dio el tiempo perfecto. Él es expresidente del Instituto Electoral. Esto le ha dado el tiempo perfecto para poner todas las propiedades que él tenía a nombre de familiares y bueno, hasta ahora evidentemente mi bebé pues no tiene ningún tipo de pensión alimenticia. Hemos sido violentadas, y digo hemos sido violentadas porque ya digo desde que nació, pero además por parte de la Fiscalía nos brindan el servicio y la protección que él no se nos pueda acercar, pero por parte del tribunal pues van ya casi 2 años que he hecho la solicitud de pensión alimenticia y no solamente de pensión alimenticia, sino la suspensión ya de la patria potestad, porque evidentemente pues ya son los meses suficientes donde él ha abandonado la obligación que tiene alimenticia con la nena. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, ni por parte del tribunal, ni por parte de ninguna institución. He recurrido al DIF, he recurrido a varias instancias, insisto, en consejería, y no hay absolutamente ninguna solución. Entonces, en estos casos, ¿qué puedo hacer? Por parte de la Fiscalía nada más es actualizar la restricción que él tiene cada 3 meses, son 90 días, y es estarlo actualizando nada más para que en determinado momento pues puedan detenerlo, pero por parte de pensión alimenticia no hay nada. Perfecto. Muy bien, ahorita seguimos, damos las respuestas de 3 en 3. Lourdes. Gracias. Pues antes que otra cosa agradecerles que me encanta la idea de este foro, pero bueno, tristemente que les voy a hablar igualmente de mi caso. Ya hace 35 años, mi hijo era una persona con discapacidad y efectivamente la ley está extremadamente atrasada en ese sentido. Tuve que contratar un abogado para demandar la pensión. Me dijo nada más, ve a buscar dónde trabaja, ahí voy, no sé cómo se enteró la persona y renunció a su trabajo y pues ahí quedó todo. Mi hijo ya falleció, pero finalmente nunca recibí pensión. Y pues por otro lado, precisamente la situación de la compañera, la influencia política que existe. Y si el juez obviamente es hombre, porque las leyes los hacen los hombres, pues como eres mujer, pues ahí está el problema. Y ahí está precisamente lo que decimos aparte, ¿no? Que somos de género. Y como es mujer, pues encuentra el juez la forma y pues finalmente o no le da el porcentaje adecuado que establece la ley, porque ella trabaja y pues no existe. Hay otro caso de una persona que yo conozco que finalmente le reclama pensión retroactiva, pero como esta persona es un funcionario, pues ganó el caso. Entonces sí creo que este foro sirva no nada más para que esté en la ley, sino como decía la doctora,
para que haya una real y una verdadera de la teoría a la práctica. ¿Cómo pasamos a la práctica, no? ¿A quién buscamos? ¿Con quién vemos la forma más práctica, más real para poder hacer esto? No nada más un derecho, sino que sea en la práctica. Nada más, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Brenda. Échale papanacazo, todos queremos. Brenda, ¿dónde andas, Brenda? Acá. Hola, buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta es para la consejera, la profesora Susana Beatriz Zavala. ¿Cuáles son las acciones más importantes a favor de la mujer que en su carrera profesional ha llevado a cabo? Y alguna otra, por favor, muy breve. Si las personas no están casadas, ¿cómo se dice? Sí, por el civil. Por el civil, ajá. No tienen, Concubinos, los hijos también concubinas. tienen el mismo derecho de todas formas. Sí. Bueno, ahorita te voy a contestar ellas, pero sí. Sí, por favor. Gracias. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Calma. Edith. Edith, ¿dónde andas, Edith? Acá. Ah, no, ya son las 3, perdóname. Vamos con estas 3 respuestas. Primero de Lisbeth, de Lourdes y de Brenda, y empezamos contigo, Edith. Por favor, si quieren contestar, maestra Susana, doctora Susana, doctor, licenciada Cristel, tienen los micrófonos. Gracias. Pues aquí creo que como me tocan como 3, ¿no? Con relación a una, pues en la que exponen que el asunto aquí de Lisette no caminó frente a los tribunales. Ahí yo creo, bueno, no es lo que yo crea, es lo que es. Necesitamos siempre, para que se mueva, para que podamos llevar a cabo el cobro de la pensión alimenticia, siempre necesitamos que la parte afectada sea la que promueva ante los juzgados. De manera ahora sí que de oficio, lo que llaman de oficio, espontáneamente, nosotros no podemos actuar. Sí se necesita que la parte, la mujer, en este caso, que no está recibiendo la pensión alimenticia, sea la que inicie el juicio. Y desafortunadamente se necesita de un abogado o una abogada defensora, en este caso, por decirlo así, que lleve el procedimiento. Si no hay una acción, si no hay un motor que lo active, por decirlo así, el asunto no va a caminar. Los jueces, las juezas, difícilmente, y porque no lo faculta la ley precisamente, para poder actuar de manera espontánea o diciendo, es que no se ha podido notificar, a ver, vamos a investigar. Desafortunadamente sí se necesita de un abogado que represente a la mujer en este caso para que pueda llevarse a cabo todas las acciones judiciales que existan y que con ese motivo, bueno, y de esa manera poder activar el juicio. No podemos hacerlo de manera espontánea. Desde donde estoy yo, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, pues nuestra función es velar que administrativamente cumplan los jueces y las juezas, pero no nos compete ver más allá, si resolvió correctamente, si quien tenía a su favor pues el detalle, la mujer, el hombre, no, a nosotros no nos toca analizar esa parte como consejo, nosotros sancionamos, vigilamos, verificamos, pero que tengan la razón, en el sentido de que no haya un atraso de tiempos. Si la ley señala que tiene 15 días para dictar sentencia, en esos 15 días tiene que dictarse. Y si se pasó al 16, veremos entonces sí sancionar a ese juez, a esa jueza que se dilató en hacer la resolución. Sin embargo, de otra manera no podemos hacerlo. Yo les ofrezco que cuando tengan algún tema así, nosotros en la ponencia, desde la ponencia 3, en el Consejo de la Judicatura,
sí nos ocupamos de atender ese tipo de quejas, denuncias de parte de los ciudadanos. Si sienten que hay un retraso en el expediente, porque no siempre es por falta de un abogado, no siempre es por falta de una acción, también efectivamente a lo mejor la última acción que se hizo fue notificar, el señor cambió de domicilio, pero también hay acciones que el abogado mismo debe de ejercer buscándolo en otros mecanismos, en otras instancias como el INE, que tiene un registro o un padrón de hombres, pero también nosotros podemos cuidar que esa notificación, ese oficio que promovió su abogado no se lleve más tiempo del que no deba de ser según señala la ley. Eso en la ponencia, a través de mi ponencia y seguramente la de mis compañeros consejeros también, se puede llevar a cabo. Entonces, les pongo a su disposición a todas las mujeres, todos los caballeros que lo requieran, eso sí en general, pues ahí nosotros podemos dar alguna atención, alguna orientación para cuando tengan asuntos judiciales que se estén entorpeciendo y pudieran ser en materia administrativa, ¿no? En temporalidad. Ahí con mucho gusto. Y ya para no extenderme mucho, porque somos varios, perdone, ya para acabar, miren, con relación a la pregunta de Brenda, pues mira Brenda, yo toda la vida he sido amante de estos temas de las mujeres, digo, y no amante porque sí, finalmente todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto violentadas, como mujeres, como pues en algún momento fungí el papel de esposa, en otro momento de divorciada y en otro de pensionada. Entonces también con cierta conocimiento puedo hablar de ellos. ¿Qué he hecho a favor de ellas? Bueno, pues mira, aprovechando este foro que Marisol nos abre, pues le dije que iba a aprovechar este espacio para comentar algunas de las dificultades que topan las mujeres pensionadas, pero también ¿qué he hecho? En gobierno tuve la oportunidad de trabajar, cuando estuve en las coordinaciones territoriales, pues tuvimos acceso a alguna información y trabajo de mujeres en cuanto a capacitación y promover algunos cursos, pero también tuvimos por ahí la jornada de salud, y con la jornada de salud pues puedes entrar también en otros ámbitos como es el de las mastografías para las mujeres, y pues estuvimos organizando una serie de jornadas de salud en beneficio y favor de ellas, y con ellas pues todo lo que conlleva con esos temas. En participación ciudadana también tuve oportunidad de acceder a algunos temas, trabajar con mujeres, sensibilizarme ante las trabajadoras, que son las que luego pues no pueden tener tiempo para atender ciertas cuestiones personales, digamos como madre, como mujer. Y bueno, pues siempre he tratado de estar sensible a esos temas, pues aquí ahora me acompaño de caballeros, pero de mi ponencia, pero no me dejarán mentir, siempre sensible ante las necesidades de las mujeres, pero también de los hombres. O sea, en general, yo soy un amante de los derechos humanos, y de ahí partimos en que todos tienen un derecho y todos debemos de cuidarlos. ¿Qué otras acciones? Ahorita dentro del Poder Judicial, pues estuve, como decíamos, en la Comisión de Género. Dentro de esa comisión generamos también el que a una mujer no se le descontara trabajadora del Poder Judicial, si iba a tomarse alguna mastografía, también promover al interior del Poder Judicial en la prevención y cuidado de la mujer en ese aspecto, que es una de las causas con mayor índice de mortalidad. Y pues trabajamos en esa parte, que no se les descontara, y bueno, hasta la fecha una mujer puede estar solicitando el día para practicarse su estudio sin que repercuta en su salario, en su sueldo. Se le tiene que dar esa facilidad. ¿Qué más hemos trabajado? Serían mucho más temas, ¿no? Yo he sido muy enfática en que tenemos que ser, primero, confío mucho en la difusión y en la capacitación. Tenemos que ser preventivos y no curativos. Entre más informemos a las personas, a las mujeres, a los hombres de los derechos que tenemos, pero también de la importancia que es conocer el género, cómo respetarnos unos a otros, cómo referirnos unos a otros, sin ofendernos, sin lastimarnos, porque finalmente creo que del respeto parte mucho el evitar violencia. Y pues hemos tratado de hacer cursos, de capacitar mucho, sensibilizar a las personas al interior del Poder Judicial. Nos falta trabajar en eso, nos falta mucho, pero también soy creyente de la difusión.
si difundimos todo, como este foro que está fluyendo, la información, creo que nos evita muchos problemas a futuro. Y creo que podemos lograr un buen trabajo coordinado, Poder Judicial con la diputada, pero también con el Registro Civil. Ella menciona, Poder Judicial nos informa, nos abastece. Pues hay que ver si eso está fluyendo y está fluyendo como debe de ser. A veces se atoran o a veces no, a lo mejor está perfecto y no necesitamos ni meternos, pero siempre pues abierta la puerta, la oportunidad de generar mejores vínculos de comunicación. Entonces, ¿qué hago a favor de las mujeres? Pues también en el CENDI, cuando estuve en el CENDI, estuvimos generando también autorizaciones para el cuidado de los menores y sobre todo tutelar y velar por los menores, que son también pues parte de la responsabilidad que teníamos ahí en el Poder Judicial, hijos de trabajadores y trabajadoras, que muchas veces, o los más, fueran los operativas que no pueden tener tiempo para cuidar a sus niños, ¿no? Entonces, dábamos la facilidad y dábamos el mejor servicio para que ellos estuvieran tranquilos en su trabajo y los niños pudieran estar también aprendiendo y avanzando en los temas de conocimientos. Entonces, pues siempre trato de vincular, ¿no? De una acción, buscar otras acciones, y pues aquí mi equipo no me dejará mentir, que siempre les estoy diciendo que hay que ver una acción, no verla en el Poder Judicial, no, sino verla hacia nuestra sociedad, no quedarnos adentro, sino siempre hacia impactar a nuestra sociedad, que es la que confió en nosotros, porque finalmente si no estamos en un puesto de elección o no, es la sociedad confió en nosotros y por eso estamos ahí como funcionarios. No eligieron a Andrés, no eligieron a Luis, pero a Luis y Andrés están ahí para servir a los demás, no nada más para desempeñar un trabajo diario. Entonces, hasta los hombres, por eso tengo también caballeros, para sensibilizarlos ante los temas de las mujeres. O díganme que no, siempre los estamos sensibilizando en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias. Doctor. Rápidamente, ¿es necesario que acudan a la dirección, literal a la dirección general en mi oficina? Ahí nosotros se las entregamos directamente a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Lo único que tienen que llevar son los datos registrales de las actas que quieren o el nombre y fecha de nacimiento de sus hijos o hijas para que hagamos la búsqueda en sistema. No hay un cuestionamiento sobre qué tipo de violencia es, no les pido la carpeta de investigación porque eso es revictimizarlo. Quien me diga que es víctima de violencia y que las requiere, se las entregamos directamente en mi oficina. Muchas gracias. Vamos a salir haciendo la revolución, compañeras. Ahora sí, Edith, perdóname. Sí están respondidas. Nos faltó concubinato. Bueno. Sí, doctor, ¿usted quiere? Pues ya se había respondido, pero sí. Bueno, las relaciones de concubinato ya prácticamente, una vez que se llega a un juicio, tiene los mismos efectos que el matrimonio, tanto para la concubina como para los hijos e hijas. Entonces, en caso de una separación, si sí se configuró un concubinato, es posible, igual que si se tratara de un matrimonio, ejercer el derecho de acción a que el deudor alimentario pague lo que tiene que pagar. No hay ninguna distinción. Nada de que se me hace. Okay. Buenas tardes. Pues mi pregunta va dirigida a la licenciada Cristel. ¿Tiene algún programa o acción a favor de las mujeres que pueda ser implementado o implementada en la alcaldía Coyoacán? O sea, ¿hay una propuesta, iniciativa para mejorar la atención hacia las mujeres en Coyoacán? Básicamente sería, pues, esa es la pregunta. Si quieren llegar a ese, entonces sí lo hacemos. Otros tres. Otros tres, va. Edith, Jerónimo. Se prepara Jesús. Bueno, gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad.
Me pongo en los zapatos de los jóvenes porque no vinieron, ¿verdad? Los jóvenes que no están invitados o no pudieron asistir. Poniéndome en sus zapatos de ellos, yo tengo dudas porque, pues claro que aquí se va a hablar mucho sobre el favoritismo de las mujeres o sobre su legalidad. En cada situación, yo quisiera saber que los jóvenes qué oportunidad tienen si ya son perseguidos por este problema y que de alguna manera, ¿qué defensa pueden tener ellos cuando ya se retiraron o se están escondiendo, etcétera? ¿Por qué? Porque el problema de causa de todo esto, al menos en el tiempo que yo tengo de años, he visto que ha sido un problema el desempleo. El desempleo que los jóvenes no tienen la oportunidad de trabajo porque pues, es un problema del Estado y como ustedes saben, la corrupción que existe en cada una de las fuentes de gobierno, como en las alcaldías, donde existen bastantes solicitudes de empleo, pero no hay resolución y sin embargo los presupuestos que se tienen en las entidades de gobierno, todos esos presupuestos pues son utilizados para cuestiones de políticas para cada una de las alcaldesas o etcétera, mientras que no les interesa la juventud. Entonces, el problema de la juventud ahora es que si están en un problema de que no pueden ellos satisfacer a sus familias, otorgándoles muchas veces lo necesario, porque están en un empleo informal o están en contratos de 3 meses. Entonces, no tienen empleos indefinidos prácticamente. No es una excusa, pero sí es una situación. Atacar el problema de causa es cuáles son las causas principales por las que los jóvenes están huyendo muchas veces de esas obligaciones. La falta de madurez, posiblemente, pero también la falta que se tiene en el país del empleo de la juventud. ¿Qué oportunidad tienen esos jóvenes para que se les pueda solucionar como personas, como humanos? Porque también son personas, son humanos, somos humanos, somos parte, somos un género también. Y la otra, desgraciadamente he sabido de jóvenes que ya están en la cárcel y que se les ha truncado su futuro cuando son ya estudiantes por salir de alguna escuela universitaria, que ya tienen una carrera por terminar, pero porque desgraciadamente pues les ganó el tiempo y ya ya tienen alguna obligación familiar y por el odio de las mujeres, pues estos son demandados prácticamente sin darles la oportunidad de seguir adelante en sus funciones económicas. Poniéndome yo en los zapatos de los jóvenes que no vienen, pues desgraciadamente, porque ahora el celular los ha matado mucho de las ideologías, pero que desgraciadamente cuando ya tienen el problema encima, córrele hijo, vete a vivir a otro lado, porque ya te van a venir a demandar. Entonces, ¿por qué? Porque el joven no tiene la oportunidad de empleo, no ha salido de alguna carrera y se le trunca prácticamente su profesión. Entonces, están en la cárcel los jóvenes, yo conozco jóvenes que están en la cárcel, pero me da tristeza porque siendo amigos tal vez de mis hijos, o etcétera, como ustedes lo saben, qué triste es esa vida, qué triste. Cuando antes se decía que era un carácter civil, ahora se le metió penalmente, la legislación de los diputados es tremenda. Así como es tremenda una legislación que están utilizando para otros aspectos. Pero utilicemos una legislación de defensa también, porque todos somos humanos. Comisión de Derechos Humanos debe de ver esto al respecto. Queremos que exista también esa defensa, se les dé la oportunidad. Entonces, que se les reinserce
así como cuando un hombre, o digo, una persona fue encarcelada, posteriormente se le da oportunidad de empleo, de trabajo. Estos jóvenes, ¿cuánto tiempo van a durar en la cárcel? Por no haber dado una pensión alimenticia. Ahora van a ser perseguidos políticamente. ¿Qué van a hacer? Bueno, gracias. Gracias, Jerónimo. Compañero Jesús, por favor. Ahorita les respondemos a todos, ya se me cayó. Ay, se me desmadró mi pulserita. Sí, buenas tardes ya a todos y todas, mayoritariamente todas. Bueno, yo quisiera referirme a lo que se señaló anteriormente, y yo no estoy de acuerdo, porque si se fue responsable para tener hijos, hay que ser responsables también para asumir, y aquí, bueno, en el caso mío, yo fui padre soltero de una hija de 4 años y otra de 5. La mamá se fue a hacer otra vida y jamás dio un peso para su manutención, ni siquiera asistía a la escuela a firmar las boletas, a pesar de que se le llamaba y se le decía que si podía ir, ¿no? Entonces yo aquí, yo digo, si se quiere hablar de equidad y se quiere proteger al más débil, los más débiles son los hijos, y son los que finalmente sufren más las consecuencias de cualquiera, ya sea del padre o de la madre. Y yo aquí, por eso quiero que no se deje de lado que es la parte más débil y a la parte que más la ley debe de proteger. Yo digo, bueno, ya mis hijas ya están grandes, ya son independientes económicamente, pero sí me quedo con eso. Y de acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México existen al menos 70,000 padres solteros. Y digo, hay responsabilidades de un lado, pero también hay del otro. Y finalmente, pues quien lo sufre, pues son los hijos o las hijas. En mi caso, pues mis hijas, porque la mamá no las veía, no las atendía, que para mí eso ya hubiera sido suficiente, pero pues obviamente tampoco cumplía con cuestiones económicas. Y entonces, pues yo quiero que esto dar mi punto de vista sobre esto. Y la otra, me parece que todo surge a raíz de que lo vemos como muy tortuoso, el asunto de acudir ante tribunales, contratar a un abogado o abogada para que lleve el caso, y si no nos resuelven pronto, como dijo la primera intervención, pues entonces, aparte de que ya metimos dinero que no tenemos o que no tienen, pues ya no resulta nada a favor. Yo creo que sí se podría si se pudiera ver la posibilidad de agilizar y hacer menos tortuoso el asunto, resolvería en muchos casos el problema de origen, ¿no? Eso lo dejo pues para que ustedes lo analicen, legisladores, y obviamente tomar en cuenta lo que dice los jueces, en este caso representados aquí, porque pues esa parte es a la que no nos queremos enfrentar, hombres ni mujeres, ¿no? Y ya se me olvidó la otra parte, lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cris? Bien, me gustaría saber qué es lo que las mujeres en la alcaldía de Coyoacán es lo que requieren del registro civil. De momento les puedo decir que podemos realizar algún tipo de campaña para brindar actas de nacimiento o matrimonio de función de manera gratuita. Las puertas de la oficina de la Dirección General están abiertas. Si quieren ir a hacer alguna petición, ustedes están en territorio, ustedes saben dónde se requieren los servicios, qué es lo que requieren.
y podemos hacer algún tipo de plan de trabajo en territorio para acercarles los servicios del registro civil a través de una unidad móvil con mucho gusto. Sobre los otros, Buenas tardes. Pues sobre las otras dos intervenciones, pues yo aquí como hombre, como aliado del feminismo y de los derechos de las mujeres y como servidor público que tengo el deber de trabajar por velar porque los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas se conviertan en una realidad, tengo tal vez la suerte y el privilegio, ¿no?, de estar cerca de muchas mujeres que me educan todos los días y que me enseñan todos los días y que me hacen saber más allá de lo que podemos percibir a partir de una realidad específica y concreta, ¿no? Porque muchas veces a partir de una realidad que tenemos cerca queremos hacer teorías generales y esto no es así. Tenemos que estar cerca de muchos casos, conocer muchas realidades, por eso hablamos de las mujeres, de las violencias y es una cuestión que tiene que ver con el tema de derechos humanos y no me dejarán aquí mis colegas mentir, ¿no? O sea, los derechos humanos, el último proceso por el que pasaron después de su positivización y su universalización fue el proceso de diferenciación, porque no fue como que tenemos una declaración universal de los derechos humanos y el mundo vivió en paz, ¿no? No pasó eso. Por supuesto, es un instrumento muy útil, pero se requirió después de saber, teníamos esa declaración y sin embargo seguía habiendo discriminación racial, discriminación por religión, discriminación por sexo, por orientación sexual, por identidad sexogenérica, por etnia y por un montón de más, vaya, que no vamos a acabar, personas que viven en situación de calle, personas con discapacidad, en fin, un montón de intersecciones en las que ciertas personas no pueden acceder en igualdad de condiciones a sus derechos. Y uno de estos grupos es el de las mujeres, que históricamente ha sido discriminado, y que también de repente tenemos momentos históricos en los que creemos, ay, ya la hicimos, ya pueden votar, ahora sí ya somos iguales. No, la historia no acaba ahí. Hay un montón de realidades que se nos evidencian todos los días y si bien desde el Poder Legislativo cada vez se trata de generar mejores leyes para proteger y defender los derechos de las mujeres y desde otras instancias de gobierno de generar protocolos y políticas públicas que lo favorezcan, el cambio más difícil es el estructural y el cultural, en donde todas y todos tenemos que adquirir conciencia de estas desigualdades y empezar a cambiar las cosas, porque como bien lo decía Jesús en su segunda intervención, no tenemos dinero para pagar un abogado, pues no necesitaríamos abogados si tuviéramos una forma de pensar y de actuar diferente, ¿no? Si nos pudiésemos poner de acuerdo, ¿no? Nadie está obligada o obligado a permanecer en un matrimonio de por vida, pero si no hubiese un entorno de violencia, entonces esa relación de concubinato, de matrimonio, podría terminar por la paz, con un acuerdo y de una manera mucho más sencilla. Pero estos entornos de violencia son complicados, son complejos y hay que entenderlos, aceptarlos y actuar para eliminarlos, ¿no? Suena difícil, pero tenemos que trabajar pasito a pasito para eliminarlos, porque la realidad es que sí, o sea, nadie lo puede negar. Hay un trato diferenciado que culturalmente hemos aprendido hacia las mujeres y que empieza en el entorno familiar y se replica en un montón de entornos. Entonces, yo solo quería hacer esta intervención pues para invitar, somos muchos los hombres que estamos hoy aquí sentados y es una oportunidad que ustedes siempre nos llamen y nos sienten para que escuchemos y entendamos cómo es la problemática y en la medida de lo posible pues tratar de ser un aliado de sus derechos. Sí, muy bien. Vamos con las tres últimas preguntas porque ya nos van a correr del lugar, pero entonces comenzamos con Sonia. Ya nos pasamos, compañeros. Sonia y luego la compañera Nicolasa. Buenas tardes, estamos partiendo de que es una relación hombre-mujer y hay una violencia del hombre hacia la mujer, pero ahora con la diversidad sexual, ¿qué pasa con la relación mujer-mujer, hombre-hombre? Y pues quiero saber cómo lo manejan o cómo lo van a manejar en esos casos. Y bueno, pues al igual que el señor, bueno, yo también he sabido de casos
muy cercanos, en donde no solamente es la violencia del hombre hacia la mujer, sino al revés. Ahora con el empoderamiento de que las leyes nos apapachan un poquito, literalmente ella demandó la pensión cuando ya se le daba la pensión. Claro, él la daba de mano, no a través de leyes, no a través de un pagaré, etcétera. Incluso la mamá de ella, ya en el juicio, cuando ella lo demanda por pensión atrasada por tantos años, X de determinados años, la mamá de ella dice, yo soy testiga de que él le daba pensión, le dejó la casa, le dejó la tarjeta de vales, paga la escuela privada. Claro, ella trabaja, entonces ella se hace cargo de los uniformes útiles, pero sí le pasa pensión y de todas formas ganó, pasó la pensión retroactiva por X años. O sea, sí hay violencia unilateral, no nada más unilateral, sino de los dos lados, pero bueno, y las leyes a veces no, sí son ciegas. Pero bueno, la pregunta básica era, ¿cómo lo van a manejar cuando son mujer, mujer, hombre, hombre? Gracias. Bien, pues rápidamente porque ya se acaba el tiempo. Comentar, pues muy valiosas todas las aportaciones y los comentarios que han vertido en este foro, tanto el de los caballeros, yo coincido con ellos en algunos aspectos, en el sentido de que sí ha habido un abuso por parte de, en ocasiones. También en el comentario que hace Sonia, estoy de acuerdo. Miren, yo creo que por eso yo les decía, y a lo mejor no me expliqué bien, la difusión y la capacitación son muy importantes. Las leyes, pues son las leyes y se tienen que cumplir, es decir, la ley es muy puntual y muy exacta y muy clara y nos dice términos, nos dice tiempos y nos dice el cómo y nos dice el por qué. Han variado mucho nuestras leyes, hay que reconocerlo, que sin ofender a los colegas de Congreso, pues no siempre se asesoran de pues las personas que estamos inmersos o están inmersas en la impartición de justicia. De repente se les va, no hay hilación entre las leyes, entre los artículos que van modificando y generan confusión y generan conflicto. Se da mucho a la interpretación. Pero sin el ánimo de defender a los jueces, ni a las juezas, ni a los magistrados, ni a las magistradas, pero ellos están constantemente capacitándose, así como hablábamos de que ellos ya tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, pero también el juzgar con perspectiva de género no quiere decir que forzosamente tengan que darle la razón a la mujer. No siempre la mujer tiene la razón en todos los casos. El juzgar con perspectiva de género es analizar la situación, sí detectar, ser sensible de poder detectar alguna falta de que hubiera podido cometer un caballero, un hombre hacia una mujer, pero no implica que necesariamente la mujer va a tener al final la sentencia favorable. Es importante, estamos trabajando en ello y nos falta trabajar todavía más y sería muy interesante que sabemos que dicen es que el juez no, como expresaba por ahí también una compañera, decía, es que el juez nada más ve que es mujer y está a favor del hombre. A veces no. En los juicios lo importante es saber probar que tenemos o no tenemos la razón. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso, por ejemplo, que decían, él pagaba su pensión, le daba de buena fe a la mujer el dinero para que llegara a los menores y sin embargo ella lo acusó y tuvo que recuperar ese dinero. Efectivamente, es necesario, y por eso hablo de la capacitación y el prepararnos. En la vida cotidiana tenemos que prepararnos y dicen, el papelito habla. Así haya sido mi exmujer, la quería mucho, quiero mucho a mis hijos y no quiero problemas, es necesario que conste en un documento, en una transferencia, en una foto de transferencia que yo estoy dando la pensión alimenticia, porque al final de cuentas eso es lo que va a constar en un juicio.
Si tú, mujer, dices que yo, caballero, hombre, no he dado la pensión, demuestra que sí la has dado. Aquí está ficha tras ficha de transferencia, mes con mes, semana con semana, que yo estuve aportando dinero para la manutención de mis hijos. Entonces, efectivamente, estos avances que se han tenido con relación a los temas de género también han ido en retroceso en el sentido cada vez de que lo usan como un arma para destruir y golpear al hombre. También se usa. Con parte de las relaciones, pues ahora las parejas que hay de diversidad sexual y todo eso, pues no hemos tenido todavía muchos casos. Digo, habrá que invitar a algún juez o a alguno de los magistrados, juezas, para que nos vengan a platicar sus casos prácticos. Ellos son los que lo traen más en el norte. Nosotros no hemos tenido tanto a nivel consejo, hablando de consejos, desde ese punto de vista, no hemos tenido todavía muchos temas ahí de quejas. Pero sí es un tema que se tiene que ir abordando y se tiene que enfrentar, porque también es una realidad que se está avanzando en esos temas, que ya también hay un matrimonio entre parejas y bueno, esa será materia de otro foro. Pero por lo pronto sí les digo, hay que capacitarse, hay que prepararse, hay que informarse y hay que tomar previsiones. Papelito habla. Así que cualquier cuestión, cualquier duda que tengan al respecto, es importante que se documenten, hombres, caballeros, qué pueden hacer para que no, pues si alguien utiliza mal las leyes, no sea en detrimento de ustedes. Y también ustedes mujeres, pues no se dejen envolver por los abogados. No hablo mal del gremio, pero es sabido que muchos quieren a través del pleito, de acusaciones que son mentira, lograr dinero. No es así, porque también finalmente a quienes están violando es a los menores. Entonces, tengan mucho cuidado, digo, no quiero hablar mal del gremio, pero pasa. Entonces, tengan mucho cuidado, no peleen, no busquen enfrentarse al hombre que vivió con ustedes. Busquen, o a la mujer que vivió con ustedes, busquen lo mejor, como ustedes mismos lo apuntaban aquí, el bienestar de los menores hijos. Eso es la prioridad y eso es lo que tenemos que cuidar y vivir en paz. Entonces, infórmense. Gracias. Y ya para terminar, Nicolasa y se prepara Claudia. Nicolasa ya está arriba, está arriba. Mientras llega la compañera, quiero pedirles un aplauso para las compañeras intérpretes de señas que nos acompañaron el día de hoy, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la señora Nicolasa González. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué posibilidad tiene una persona que está a punto de divorciarse y para ella no hay pensión alimenticia, ya que ella se encarga de cuidar a los niños y está con ellos? Sí, otra pregunta es, esta persona, su pareja, que se está ahorita divorciando, no les da seguro social a sus niñas. Sí les paga una consulta de médicos afuera, por fuera, pero el seguro social no se los da a los niños, a las niñas. ¿Qué posibilidades hay de que ella tenga pensión alimenticia para ella? Sí les da a los niños, a las niñas les da. Les paga una renta donde están viviendo, pero en las cláusulas de un acuerdo de divorcio, ella sale fuera, ella no tiene derecho a nada, solo a las niñas. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Nicolasa. Y Claudia, para terminar. ¿Dónde anda Claudia? Acá. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Más que pregunta, es una petición. Yo soy una mujer que también soy feminista y trabajo en pro de las mujeres. Trabajo con víctimas de violencia
hemos tenido muchos topes con las autoridades, principalmente en la fiscalía. Yo llego con las víctimas a hacer denuncia y son rebotadas. Hemos hablado a Secretaría de Mujeres para solicitar algún albergue, somos rebotadas. Hemos buscado ayuda en todas las instancias y no somos atendidas. Yo creo que las iniciativas de ley son muy buenas. Nuestra ley no, yo creo que es perfecta. Pero creo que la deshumanización y la insensibilidad de las personas que trabajan en las instituciones son quienes desde el primer filtro, la primera puerta, vamos para atrás, ¿no? Entonces, no hemos podido avanzar. Yo les quiero sugerir, pedir en este foro justamente, pues que tomen alguna acción ustedes como titulares de las instituciones, usted diputada con la voz que tiene, de podernos apoyar en este tema a las mujeres, ¿no? Eso es una petición y sugerencia, porque nos rebotan de institución a institución. No, es que le toca a la Secretaría, no, es que le toca a la Fiscalía, no. Que también yo, cuando hablo con las víctimas, siempre acentúo el hecho de dar continuidad, ser pacientes y constantes, porque bueno, a veces vamos y hacemos la denuncia, pero la dejamos ahí, ¿no? Es que me traen vuelta y vuelta. Sí, hay que tener paciencia. Tampoco es yo siempre les digo, lleva un proceso, hay una investigación de por medio, justo por las injusticias que comentan los compañeros, ¿no? Yo voy y te acuso y van y te agarran. No es tan fácil, yo siempre les he comentado, no es tan fácil, hay que esperar un proceso. Justamente la difusión y la capacitación y el hecho de saber que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones como ciudadanos, ¿no? Claro. Sí son las instituciones, pero también nosotros como ciudadanos, el darle continuidad y el respetar los tiempos. Quisiéramos que fuera de manera inmediata. Cuando hay víctimas en situaciones de urgencia, quisiéramos que fuera inmediato y no es así. Entonces yo les quiero pedir esa parte en la que ustedes como titulares nos apoyen con las personas que están atendiendo directamente o que son el primer filtro para entrar a una institución, pues que haya más sensibilidad, ¿no? Y la segunda es para la licenciada Cristel. Hay muchos casos de víctimas en las que en algunos casos las mujeres no saben leer ni escribir. Sus violentadores no les permiten registrar a los pequeños porque para ellos es algo que no es acorde, no las dejan ni salir, ni los quieren registrar ellos, ni tampoco permiten que ellas los vayan a registrar. Cuando hay una separación, los niños están sin registro. ¿Eso podrían apoyarnos ustedes como registro civil o es en otra instancia o cómo tendríamos que trabajarlo? Gracias. Claro, entiendo que cuando eso sucede muchas veces salen del domicilio sin documentos. Particularmente el certificado de nacimiento, que es algo que nosotros necesitamos para llevar a cabo el registro. Si lograron salir con el certificado de nacimiento, no hay mayor problema, pueden acudir directamente al juzgado central, que es el que está en la oficina central, y se les hace el registro de nacimiento. El problema está cuando salen sin el certificado de nacimiento, que es indispensable para realizar el registro. En este caso, lo que hemos hecho y que nos ha ayudado bastante es ir de la mano con la Fiscalía. ¿A qué me refiero? Las personas acuden al CABI. En el CABI solicitan una medida de protección, realizar el registro de la persona y el juez nos ordena el registro sin el certificado de nacimiento o en su caso piden al hospital copia certificada de ese certificado de nacimiento. Puede ser de esa manera o la otra manera es realizar una denuncia de hechos por la pérdida del certificado de nacimiento. Ahora, hay otro supuesto que es en donde nos ha servido para una medida de protección para proteger a las niñas o a los niños y es cuando el violentador se queda con los hijos y no hay un registro de nacimiento. Y entonces, ¿qué sucede? ¿De qué manera solicitan a la Fiscalía que reintegren con la mamá a las niñas o los niños o que el juez ordene la reintegración al núcleo familiar con la mamá? En ese caso también la ruta que hemos seguido es que van al CABI, piden la medida de protección
que es ordenarnos a nosotros el registro previo, es decir, sin emitir ya un acta como tal, el acta definitiva, y lo que hace el juez es, con esa acta previa que nosotros levantamos, ordenarle al violentador, al generador de violencia, que entregue a los niños y además que entregue el certificado de nacimiento original que obra dentro del inmueble donde viven. Entonces, si tienen alguna situación así, se pueden acercar directamente conmigo. Reitero, las puertas de la Dirección General están abiertas para quien quiera hablar conmigo. Nosotros analizamos la problemática y encontramos la solución que podamos pues dar a cada caso, porque cada caso es distinto. Podemos hablar ahorita de generalidades, pero cada caso es muy específico. Y con mayor gusto les damos el acompañamiento con la Fiscalía. Yo hago la gestión con la Fiscalía para que nos puedan dar todas las facilidades y podamos lograr el registro de nacimiento de la persona. Actualmente tenemos, por iniciativa de la jefa de gobierno, un programa que se llama Bienestar 333 en tu colonia. Tengo 3 puntos en donde estoy brindando registros de nacimiento en las colonias para acercar e incentivar el registro de nacimiento de las personas fuera de los juzgados del registro civil, sino directamente en las calles y en territorio. Si gustan, pueden estar atentos a nuestras redes sociales. Todos los días en la tarde publicamos las ubicaciones de los puntos que vamos a tener al día siguiente y les damos todas las facilidades. Es decir, si no llevan las copias certificadas de las actas de nacimiento de papá y mamá, se las damos en ese momento. Si no han hecho la denuncia, en ese momento hacemos la denuncia digital por la pérdida de certificado de nacimiento y en ese momento garantizamos el registro de nacimiento, porque sabemos que el acta de nacimiento es indispensable y para nosotros el derecho a la identidad es un derecho llave. Si no hay acta de nacimiento, no pueden obtener o ser beneficiarios de otros programas u otros derechos. Entonces, con todo gusto, si tienen algún problema, pueden tocar la puerta de la Dirección General, lo analizamos y vemos de qué manera damos una solución para garantizar el registro de nacimiento, que es mi obligación, hacerlo real dentro de la Ciudad de México. Por nada. Doctor maestro. No, pues más bien, porque bueno, la otra parte, o lo que hemos escuchado son más como reflexiones, ¿no? Y solo, pues como una intervención final, veo y se ha hablado de la violencia institucional, ¿no? Dentro de las leyes y dentro de las instituciones, a veces las normas y las personas no somos efectivas para garantizar los derechos de las mujeres y muchas veces esto se refiere, como decía la maestra Susana, a la capacitación. Y aquí es algo que tenemos que reconocer y que cada nivel de gobierno, cada institución, cada orden de gobierno tiene que asumir la responsabilidad, porque la CNDH o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos manda una recomendación y nos dice capacítate y te metes a un curso en línea y ya estuvo, ¿no? Eso no debe de ser. Se tiene que dar capacitación focalizada dependiendo de la persona servidora pública ante la que nos encontramos. Si es una fiscalía, en las personas que se dedican a la búsqueda de mujeres desaparecidas deben de recibir una capacitación expresamente para eso, para mujeres desaparecidas en Chihuahua, porque no va a ser lo mismo en Chihuahua que en Guerrero. Tiene que ser exactamente para esas personas, de acuerdo a sus necesidades de la persona servidora pública también, ¿no? Porque los mandan a capacitación, ¿no? Ya sabemos que las y los MPs tienen turnos de 24 horas y entonces los mandan a capacitarse en su día de descanso, en un curso larguísimo de varias horas y entonces pues no tiene el efecto que se debe de tener. Y parte de lo que debemos de tener, además de leyes y protocolos, es esta capacitación realmente focalizada en donde a las personas servidoras públicas se les den las herramientas para que su trabajo sea efectivo y se realice con perspectiva de género, pero realmente encontrando ellas y ellos la forma en que esto les va a ayudar a hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que tenemos dentro de las instituciones, más allá del gran reto más grande que mencionaba hace rato, que es que nos cambiemos como sociedad, que entendamos las cosas de una manera diferente. Por lo pronto, dentro de las instituciones, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que no te digan métete al cursito en línea, sino que se busquen capacitaciones realmente focalizadas para lo que nos dedicamos cada persona servidora pública, de acuerdo a nuestra materia y de acuerdo a nuestras necesidades, para que podamos dar realmente a las mujeres el servicio que necesitan. Ya dije demasiado.
Bien, bueno, pues a mí no me resta más que despedirme de ustedes, ya creo que hablé demasiado, pero nuevamente reiterarles el apoyo desde la ponencia número 3 ahí en el Consejo de la Judicatura. Si tienen alguna duda o alguna cuestión en materia de juzgados, recordando que no vamos al fondo, no vamos a juzgar si el juez o jueza resolvieron bien o mal. Estamos solamente para la cuestión administrativa, si se atrasa en resolver, en publicar la audiencia, en integrar un expediente, en cuestiones administrativas, en eso estaremos nosotros ahí pendientes. Pero de todos modos cuentan con nosotros desde ahí. No olviden, estamos en Niños Héroes 132, ya hice el programa. No, y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Agradecerle nuevamente a la diputada Marisol, agradecerle al doctor Miguel Ángel y agradecerle a la licenciada Cristel el poder compartir en esta mesa. Creo que ha sido muy ilustrativa, hemos aprendido, he aprendido de todos y cada uno de ustedes también, y pues bueno, creo que si nos permite la diputada seguir trabajando en estos temas, creo que podemos avanzar todavía mucho más. Les agradezco su atención, el haberme escuchado, y a todos ustedes también. Buena tarde. Pues nada, un gusto poder compartir este foro con las personas que hoy nos acompañan en el Presidium y con las personas que vinieron hoy a escucharnos. Reitero, el Registro Civil tiene las puertas abiertas para lo que necesiten. Muchas gracias. Agradecerles a todas y a todos y decirles esto, que estamos en constante comunicación, estemos en constante comunicación. Yo creo que escucharlos, las preguntas también a nosotros nos ayuda para ver por dónde vamos a atacar nuestra iniciativa. Vamos a seguir trabajando en estos temas, ojalá que se puedan incluir, están siempre invitadas e invitados a estos foros. Agradecerles también la presencia de Rodrigo Díaz Bárcenas, jefe de Unidad Departamental de Autonomías de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Agradecer la presencia de la licenciada Cristel Guadalupe Arellano Moreno, del doctor Miguel Ángel González Muñoz y de la maestra, ¿ya se me apagó? Ahí está, Susana Bati Zavala. Un aplauso para los tres, por favor, les invito a que, gracias por sus palabras. Y ahora sí que por eso también están aquí, para hacer vínculos con nosotras, con nosotros, y que nos ayuden y poder orientar a las personas que están en estos problemas y que desconocen también los derechos. Muchísimas gracias, tengan muy buenas tardes y les agradezco mucho su presencia. Buenas tardes. Tenemos a mis jacarandas. Se logró. Gracias a ustedes. Por un friazo, por un calorón, por un friazo. Ay, sí, Oye, sí, estuvo bueno, estuvo intenso.